Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Es siempre una felicidad volver a encontrarnos en este lugar que es Sanamente y que está hecho para todas las dimensiones humanas que tantas veces dejamos atrás, pero que son centrales en cómo vamos percibiendo la vida. El dolor, el sufrimiento que tantas veces nos acompaña por distintas circunstancias, es algo que necesitamos vivir colectivamente y sanar colectivamente. Y existen herramientas y posibilidades que siempre abordamos en este programa. Hoy vamos a hablar con la especialista en neurociencia, cofundadora de Fundación Kiri, Florencia Álamos. Y vamos a hablar justamente sobre el rol del juego en el aula al momento de educar. Además, evidentemente, ante las tragedias que ha vivido nuestro país, no podemos estar fuera de la emergencia que se está viviendo en estos últimos días y vamos a entregar algunas recomendaciones para poder enfrentar una circunstancia como esta desde el punto de vista de la salud mental. Ustedes saben que aquí recién comienza la emergencia de salud mental a propósito de las tragedias de los temporales, porque después viene toda la etapa de recuperarse y eso también requiere mucho apoyo. Tenemos muchas ganas de acompañarlos en este capítulo que comienza ahora. El 14% de las personas del planeta tienen un problema de salud mental. Un reciente estudio publicado en The Lancet evidenció el panorama a nivel global, donde niños y mujeres son definitivamente los más afectados. Miranda Aspe nos explica más en la siguiente nota. Antes, hablar sobre salud mental era un tema tabú. Sin embargo, hoy lo escuchamos mucho más, en una conversación con un compañero de trabajo, en una reunión familiar o con un amigo. Y es que 14% de la población en el mundo tiene un problema de salud mental, es decir, cerca de 1.200 millones de personas. Es como igual un poquito preocupante, es mucha cantidad de personas. Y tiene que haber algún problema en general. Es una gran problemática para la población en general. Sorprende, pero igual el reflejo que se ve en el entorno. Creo que es tabú aquí. Angustia porque no se trata de la manera que se trata, por ejemplo, la salud física. Le damos tanta importancia a la salud física, pero dejamos de lado la salud mental. El estudio publicado en la revista científica The Lancet revisó la epidemiología de 12 trastornos psiquiátricos en más de 200 países entre 1990 y 2023. No solo reveló que 1 de cada 7 personas vive con problemas de salud mental, sino que esta cifra ha aumentado un 24% en 3 décadas. La salud mental es la principal causa de carga de enfermedad en el mundo, ¿ya? Significa que muchas personas están sufriendo los problemas más frecuentes psiquiátricos que conocemos, que son principalmente la depresión y la ansiedad, y eso impacta directamente sus vidas, pero también las de sus familias, sus trabajos y sus comunidades. También las prevalencias aumentaron en sí mismas, y eso se observó de manera muy importante a partir de la pandemia de COVID-19. También se han ido estudiando los contextos y se identifican factores de riesgo más bien sociales, económicos, políticos, que hacen que las prevalencias de problemas de salud mental aumenten. Sin embargo, sabemos que no son las únicas razones. Los sistemas de salud y de pesquisa han mejorado. Y eso quiere decir que un problema que hace 30 años atrás tenía una carga de estigma mucho mayor a la que tiene hoy día, menos conocimiento, más prejuicio, se dejaba oculto. Hoy día tenemos la oportunidad de que eso pueda ser identificado. Entre 1990 y 2023, los mayores aumentos se registraron en los trastornos de ansiedad con un alza del 65% y en la depresión, que creció con un 41%. También aumentaron los trastornos de la conducta alimentaria y los trastornos del espectro autista. Quienes se han visto más afectados son los adolescentes entre 15 a 19 años y las mujeres sin importar el rango etario. ¿Qué hay detrás de la prevalencia de problemas de salud mental en estos grupos? Por un lado, la carga de cuidados que tienen las mujeres, las múltiples roles, sobre todo las mujeres que trabajan, pero además tienen roles de cuidado de su familia, en la crianza, y que sigue siendo en la mayoría de las realidades
del mundo, fundamentalmente realizado por las mujeres, agrega una carga de exigencia social y por lo tanto de mayor estrés a las mujeres. También hay muchos factores sociales estructurales que están detrás de esta brecha. Y ahí yo creo que algunos importantes de destacar son, primero, la violencia de género, ¿verdad? Obviamente estar expuesto a experiencias de acoso sexual, violencia doméstica. Sabemos que tiene impactos directos en la salud mental, pero también un factor social importante es la sobrecarga de cuidado. ¿Ya? En general, como sociedad, descansamos en las mujeres para que realicen esta labor de cuidados de los niños, de cuidados de adultos mayores, de otras personas que lo necesitan. Y esa sobrecarga está cada vez más en conflicto con otros roles sociales que cumple la mujer. Sobre las consecuencias en adolescentes, los expertos apuntan al impacto del trauma. Más de 1.000 millones de mujeres y niños estuvieron expuestos a la violencia en todo el mundo en 2023, según otro estudio que utilizó la misma base de datos. Durante ese año, la violencia sexual sufrida en la infancia se asoció a 290.000 muertes y a la pérdida de 32,2 millones de años de vida saludable, un reflejo de las consecuencias físicas y mentales que este tipo de violencia puede tener a lo largo del tiempo. El efecto del trauma, sobre todo en las infancias, cuando hay violencia física o abuso sexual, es muy importante. Y cada vez más se realizan estudios que van mostrando cómo esas experiencias de trauma impactan tanto en la adolescencia y en la adultez con la aparición de problemas de salud mental, ¿no? Fundamentalmente depresión, pero también cuadros más complejos que no estábamos acostumbrados a entender, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. En Chile el panorama no cambia mucho. El 19% de la población reporta depresión, ansiedad u otro trastorno mental, y 1 de cada 3 adolescentes mujeres presenta síntomas de depresión o ansiedad moderados o severos, un 33,9%, versus los hombres con un 19,5%. Los datos más recientes que tenemos en Chile de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo nos muestran que las mujeres pasan 2 horas al día más que los hombres en trabajo no remunerado. Y hay esto de mujeres que trabajan de manera remunerada también. Y a eso se reduce en que las mujeres tienen lo que se le llama una mayor pobreza de tiempo, ¿verdad? Menos tiempo para el descanso, para el ocio, y eso incide obviamente en los niveles de estrés y de ansiedad. Hemos tenido un aumento sostenido de los trastornos psiquiátricos, de los problemas de salud mental, en el último tiempo. Observación que se hace a partir de los últimos datos obtenidos en Chile, información del 2004, es decir, en más de 20 años en nuestro país no se ha realizado un estudio de carga de enfermedades. Y en ese periodo las enfermedades neuropsiquiátricas ya eran 1/4 de la carga de enfermedad en nuestro país, ¿ya? Entonces ha sido muy grande, desde antes ha ido aumentando, y no ha ido aumentando ni el presupuesto en salud mental ni los dispositivos de tratamiento en salud mental en nuestro país. Mientras los países de la OCDE destinan 6,7% de su presupuesto sanitario a la salud mental, Chile solo designa el 2% del presupuesto nacional y 4,5% de la cartera de salud. Y no es muy barato, por ejemplo, pagar sí una consulta privada, digamos. Te dejan como para semana después, días después, o tenía 1 hora en 1000 años. Yo creo que es difícil, depende de las personas, de los recursos que tenga también. Difícil porque la mayoría de los chilenos tienen salud pública y la salud pública, tanto CEFAM o hospitales públicos y todo eso, tienen horas limitadas. Por lo menos para mí fue fácil entrar al COSAM, donde me atiendo hace ya 3 años, sin embargo nos dan horas cada un mes, así que igual uno tiene que buscar por la suya también, de repente psicólogo, psiquiatra, etcétera, porque el sistema de salud está colapsado. Dentro de los principales desafíos de salud mental se encuentra el financiamiento y la accesibilidad. ¿De qué manera se enfrentan estos dos problemas a través de la política pública? Para pensar en hacer un cambio significativo, también hay que poder financiar ese cambio significativo, ¿ya? Yo creo que eso ha sido una promesa pendiente de muchos años, ¿ya? Y evidentemente que eso es lo que va a permitir sostener cualquier otro tipo de intervención, tanto preventiva como de desarrollo de servicios de atención. Que hay 9 veces más carga de enfermedad mental en relación a la carga de enfermedad mental que presupuesto de salud destinado a la salud mental. Es decir, los autores concluyen que tenemos un desequilibrio
entre la carga de enfermedad mental y el esfuerzo que hace el país asignando recursos para la atención de esos problemas. Ya no hablamos de un problema excepcional. La salud mental representa una de las mayores cargas de enfermedad del mundo, pero sigue recibiendo menos recursos de los que se requieren. Mientras Chile continúa la tramitación de la Ley Integral de Salud Mental, los especialistas advierten que el desafío, además de legislar, es convertir esa prioridad en prevención, atención oportuna y financiamiento. Tantas veces los padres nos vemos en la disyuntiva de tratar de encontrar una forma de trabajar con nuestros hijos que esté al alcance, ¿no? ¿Qué tal si esa manera fuera más allá de la terapia o más allá del medicamento y en realidad nos hiciera recordar una cuestión muy esencial que es el juego? Esa es exactamente la apuesta de la organización que representa a nuestra próxima invitada. Médica, doctora en neurociencia, fundadora de Fundación Kiri y reciente Young Global Leader del Foro Económico Mundial, Florencia Álamos. Muchas gracias, Paloma. Tremenda presentación, ¿no? Sí, gracias. Bueno, me siento halagada. Toda tuya, muy toda generosa. tuya. Oye, quisiera partir un poco sobre por qué apostar por el juego primero. Me encanta el concepto del juego y que lo hayas como circunscrito a ese territorio que a veces se habla poco. Nosotros hemos tratado de responder a una pregunta que ustedes llevan ya 5 temporadas tratando de hacerse cargo desde distintas perspectivas y que la compartimos, ¿cierto? Que es esta crisis de salud mental, cómo hacemos frente. Y hemos tratado de recurrir a elementos bien básicos que están presentes de cierta forma en los barrios, o están presentes a veces también en la evidencia científica, pero que son accionables, que son cosas que ya ocurren, que si uno la hiciera, que no fueran extraordinarios, sino que fueran lo ordinario, podríamos tener grandes transformaciones sociales. Y ahí es donde llegamos al juego, como un elemento tan natural de protección, pero también un elemento que la sociedad actual, con su ritmo vertiginoso, ha ido desplazando. Y el juego es donde nosotros experimentamos la vida desde una forma segura, porque es un espacio de contención donde tú puedes hacer esta prueba y error, ¿cierto? Que te permite constituirte como especie, en lo esencial, en lo social, en lo cognitivo, en lo emocional. Y eso es súper interesante porque precisamente ese componente socioemocional es uno de los principales factores de protección para la crisis de salud mental. Hay cuando las personas te escuchan probablemente dicen, sí, seguro, pero yo ya no puedo tener tranquilo a mi hijo porque como ya tuvo pantallas o ya tiene acceso a pantallas, yo después me pongo a jugar con él y se enoja y se frustra y no quiere. Hablemos primero a ese grupo de la población, que es un grupo bien grande de la población, que son niños que ya accedieron a las pantallas temprano y que parece que el juego ya hubiera dejado de ser una alternativa. Yo creo, siempre uno dice, las pantallas tienen como la culpa de todo. Yo creo que la pregunta final es, ¿por qué llegaron las pantallas? Y probablemente las pantallas llegaron porque había una crisis muy importante de lo vincular. Habíamos perdido la forma de relacionarnos, lo mismo, este ritmo acelerado, el trabajo que nos encanta, pero también a la vez nos condena y somos bien esclavos de lo que hacemos. Había hecho que precisamente hubiera como un caldo de cultivo para que aparecieran estos dispositivos que nos mantienen en este estado como de analgesia, así un poco hipnosis, ¿cierto? Y también como adulto es una estrategia súper cómoda, ¿cierto? De crianza, porque como estamos tan ocupados, desplazamos un poco estos espacios y este tiempo libre, etcétera, para nosotros seguir produciendo, se lo encargamos a las pantallas. Entonces, yo creo que si lo miramos desde esa óptica, vemos que tenemos una responsabilidad gigante en este estado de dependencia que tú muy bien describías, Paloma, pero también nos quejamos mucho de las consecuencias de ese estado de dependencia. Lo que tú recién expresabas, o sea, en el fondo decimos, no tienen tolerancia a la frustración, quieren todo inmediatamente. Y les quito la pantalla y tengo un berrinche. Y queda la embarrada, ¿cierto? Y ahí la única forma de retroceder, porque eso si no es una escalonada, es volviendo a los elementos básicos de cómo probablemente nosotros, no hace tantos años atrás, crecimos, y es el único antídoto en el fondo frente a un problema que está desbordado, que es complejo, es volver a esos espacios de vínculo y a esos espacios de juego.
Ya, vamos a ir imaginemos que el escenario sigue siendo igual de catastrófico en términos de las posibilidades que tenemos de estar, porque lo es. Lo es. Y cuando nosotros éramos chicas, tampoco estaban los papás. O sea, los papás también trabajaban. Yo recuerdo jornadas muy largas de trabajo y uno lo daba por sentado. El punto es que no había nada que lo rellenara. Entonces, primero hablemos de la posibilidad simplemente de dejar un espacio vacío. ¿Qué han visto ustedes que ocurre cuando uno limpia el espacio y deja que los niños vuelvan a estar enojados, a aburrirse un poco, a estar ahí frustrados? ¿Qué ocurre? Eso es súper interesante y nosotros hicimos de cierta forma ese experimento con adultos significativos, primero que no eran necesariamente los padres. Y es súper entretenido cómo llegamos a esto, porque nosotros fuimos a hacer estudios cualitativos de qué pasaba en niños que crecen en condiciones de adversidad, que están en barrios difíciles, que los papás tienen poco tiempo, que tienen que desplazarse además, porque esta ciudad está construida de una forma quizá no del todo racional para hacer la vida más fácil, ¿cierto? Entonces que además llegaban más tarde a la casa, más cansados, etcétera. Pero habían ciertas trayectorias que pese a todas esas dificultades eran más resilientes. Y ahí entonces empezamos a ver cuáles podrían ser esos factores. Y hay distintos factores, pero había un elemento que era como circunstancial que se repetía, que era muchas veces cuando había, por ejemplo, una cancha de fútbol o había un entrenador motivado o había, por ejemplo, Chile tiene la particularidad de que tiene las orquestas sinfónicas, ¿cierto?, juveniles a lo largo de todo Chile, y ese niño había aprendido a tocar un instrumento o una niña que había aprendido de robótica. Entonces, se iban formando como estas comunidades de forma súper natural y que ofrecían un espacio de protección muy natural. Porque había algo con el juego, había algo con la pasión, ¿cierto? Como que con la curiosidad. Con la curiosidad. Yo te toqué esa tecla. Entonces dijimos, qué interesante esto que sucede de forma espontánea. ¿Qué pasa si eso lo hacemos regla y lo sistematizamos y le ponemos un método? ¿Ya? Entonces ahí nosotros buscamos aliados. Dijimos, no vamos a inventar la rueda. Acá ya hay personas que se dedican a eso y nos aliamos con un laboratorio de Harvard que se llama Easel Lab, que se dedica a potenciar el desarrollo humano en lo social y en lo emocional. Y nosotros le pusimos este ingrediente, ¿cierto?, en estos factores de protección que ocurren de forma natural. Entonces, en torno al deporte, en torno a la cultura y en torno a la ciencia, hacemos todo un currículum que es muy simple, es muy sencillo y es a través del juego para el despliegue de estas competencias. Y ahí lo que hemos visto es que estos niños vuelven a ser esos niños que uno recuerda, que gozan más, que disfrutan, que se ríen, que son creativos, que pueden manejar conflictos y no pasa nada, siguen siendo amigos. Y esto es súper interesante porque va generando una sociedad más cohesionada y las pantallas es como el valor agregado. Cuando tú ofreces un contrafactual que es así de poderoso, empiezan a desaparecer, pero de forma, no como una lucha contra la tecnología, sino de forma muy natural y espontánea. Ahora, entremos un poco en la metodología. ¿Cómo opera o cómo está diseñada? ¿Es como una especie de contenedor de la otra actividad? O sea, por ejemplo, démosles el ejemplo de alguien que hace música o alguien que hace deporte. ¿Qué le ocurre alrededor para que esta metodología funcione? O sea, yo creo que hay algo con la música y con el deporte per se, ¿cierto? Que son como ambientes súper idóneos para que esto se desarrolle, porque la música o los deportes en general tienden a tener dos elementos que son increíbles, que es uno es el sense of belonging o sentido de pertenencia, que es uno de los factores de protección más fuertes por lejos, y lo otro es algo que se ha perdido en la sociedad, que es este sentido de propósito compartido, ¿cierto? Compartimos metas, compartimos talentos, pasiones, etcétera. Entonces, ahí se construye una verdadera comunidad en torno a eso. Entonces, habían esos elementos que son muy propios de la materia, pero que no son suficientes. De hecho, nosotros estudiamos mucho el modelo islandés, que es un modelo de prevención de droga, uno de los más exitosos en el mundo, y que, de hecho, uno de nuestros directores, Carlos Ibáñez, lo trajo a Chile. Y en Chile ha tenido resultados súper interesantes. Es un modelo que tiene distintos componentes, trabaja con los papás, trabaja con los barrios, y trabaja precisamente con estas como actividades más allá de la escuela, ¿ya? Con las extraprogramáticas. Pero en Chile no dio los resultados que había dado necesariamente en Islandia, que hoy día hasta la selección de fútbol, o sea, fue tan potente ese componente que incluso la selección profesional vienen de esos programas. Y hoy día son odontólogos, médicos, psicólogos, etcétera, y son futbolistas también profesionales, por esa comunidad tan afiatada. Y ahí en el fondo, ¿por qué? Si algo tan bueno en sí mismo, intrínsecamente bueno. Y tiene que ver con que se requieren ciertos elementos para que esa magia ocurra. Por ejemplo, los vínculos, que habíamos dicho antes que era la gran crisis. Si tú te pones a pensar,
estos espacios que hacen que los vínculos florezcan también son espacios de vulneración de esos vínculos. Se ha visto casos súper tristes y súper dolorosos donde estas comunidades, porque no están bien construidas, hay excesos de confianza y son espacios de vulneración de derechos. Entonces, eso era algo que había que cuidar de forma proactiva. Y lo segundo es que si tú le pones un poco de método en eso de fortalecer la colaboración, la resolución de conflictos, etcétera, es toda la diferencia. Y ahí es donde nosotros trabajamos con un programa que se llama Kernels, ¿ya? Que en el fondo busca establecer cómo tú vas a ir desarrollando a través de estas distintas cosas esas competencias en específico. Y eso es lo que hacemos a través del juego. Oye, ¿y cómo uno cuida que los vínculos, cómo uno vigila y garantiza que los vínculos que se van a crear en una comunidad sean sanos? Lo digo porque, por supuesto que todos tenemos miedo a que nuestros hijos entren en una comunidad donde haya, o sea, directamente alguien que pueda ser, no sé, un depredador sexual, hasta una persona que sea estructuralmente abusadora, etcétera. ¿Cómo uno vigila que esas personas sean idóneas? O sea, el riesgo siempre va a estar, siempre. De hecho, cuando uno estudia, en el fondo, el problema del abuso, ¿cierto?, sexual, de poder, etcétera, siempre son en relaciones de confianza. Entonces, ese riesgo siempre va a estar. Pero lo que uno hace es poner, en el fondo, todos los puntos intermedios para tener el cuidado y prevenir eso. Entonces, lo primero es que hay un perfil de selección súper riguroso, donde cada persona que va a llegar a tener contacto con un niño tiene que haber pasado muchas barreras antes, ¿ya? ¿Qué es lo razonable? ¿Qué es lo razonable? Y lo segundo es que hay un seguimiento y una mentoría a esos profesores que van a trabajar con los niños, que también tiene que ser muy metódica y con mucho involucramiento. En el fondo no es como te seleccioné y después te dejé ahí. Y lo segundo, el asunto de la resolución de conflictos, ¿cómo se entrena? Acá el juego yo creo que tiene un valor súper importante, porque el juego, para que tenga aprendizaje o fortalezca el aprendizaje, requiere varios elementos. No es como solo vamos a jugar, sino que hay ciertas estrategias para que ese juego realmente nos dé aprendizajes para la vida. Y en este caso, aprendizajes sociales, ¿cierto? Que tiene que ver con reglas, que tiene que ver con roles, etc. Y ahí, mira, esto es importante, el juego tiene que ser un espacio de goce. Sí, po. Que a veces uno lo daría como por obvio, pero si no, en el fondo no es juego. Después tiene que ser un espacio que es iterativo, donde no solamente juego yo, sino que juego con otros. Y acá se vuelve a unir con algo que decíamos antes, significativo, que tenga este propósito compartido. Claro, eso al fin, entonces no da lo mismo si yo meto a mi hijo a fútbol o a tenis. Claro, hay un valor adicional, Hay ¿cierto? un valor adicional, Hay un valor porque el propósito es más colectivo. Es más colectivo. Ahora, algo interesante, nosotros, por ejemplo, trabajamos en skate. Yo era una analfabeta del skate, ¿ya? Y entonces yo dije, pero el skate es un deporte súper individual en el fondo. Entra más en la categoría si uno dijera tenis que fútbol. Pero es interesante que hay ciertas como tribus, ¿ya? Sí, o comunidades que se van dando en ciertos a deportes que, si bien son individuales en la práctica, tú vas a tener un puntaje. Claro, pero aquí requieres, por ejemplo, la canchita. Exactamente. Y por otro lado, el skate nació como un deporte súper periférico y súper marginal, entonces también tiene la cosa de la diferencia que te une, ¿no? Tal cual. Oye, avancemos hacia algo que tratamos poco, porque para que los niños jueguen, también los adultos deberíamos jugar más. ¿De qué forma han visto ustedes que es relevante que los adultos aprendamos a volver a jugar? Es demasiado importante. O sea, cuando decíamos el problema parte porque los adultos nos olvidamos de. Entonces, para volver a reencantar a nuestros hijos, al final una de las formas más potentes de aprender es a través del modelamiento. Entonces, yo creo que el problema hay que volver a mirarlo. Si realmente queremos enseñar a nuestros hijos a jugar, nosotros tenemos que volver a reencantarnos con el juego. Y además, cuando hablamos de crisis de salud mental, o sea, los niños tienen cifras brutales, dolorosas, pero los adultos también. Entonces, también es parte del antídoto que nosotros necesitamos para nuestros propios procesos personales. ¿Dónde se está desarrollando el trabajo de Kiri? O sea, si la gente nos está escuchando y está interesado, ¿dónde puede ir a ver un modelo, etcétera? Kiri se instala particularmente en las escuelas. Nosotros tenemos un foco en vulnerabilidad. Entonces, estamos en distintas escuelas a lo largo de Chile. El problema está en todas partes, pero hemos partido focalizando en eso. Creemos que hay un primer orden de necesidad. Estamos desplegados en la región metropolitana, en la región de Ñuble y en la región de la Araucanía. Y los indicadores cuando ustedes, después de que intervienen, por ejemplo, de conflictividad, de violencia, que es un tema que preocupa al país completo, ¿cómo lo ven?
Yo creo que ahí tenemos mucha suerte de que Kiri ha sido una organización social, pero que se construye muy de la mano de la academia. Yo les contaba que teníamos esta colaboración con este laboratorio en Harvard, pero también hemos estado muy desde la mano desde la generación de la evidencia, o sea, en ir viendo si lo que uno está haciendo funciona o no funciona. Funciona o no funciona. ¿Tiene impacto o no tiene impacto? Y hemos tenido la suerte de estar acompañados por distintas fundaciones filantrópicas, etcétera, como Fundación MC, Luxich, entre otras, que nos han permitido, Mustaki, que nos han permitido evaluar esto con organizaciones como JPAL, por ejemplo, que es el laboratorio de pobreza del MIT, y hemos podido ver, acá es súper choro porque uno toma dos poblaciones que son similares y a una tú le aplicas los programas y a otras no, entonces realmente puedes ver que el efecto es por tu programa y no por otras condiciones o otras variables. Y acá nosotros hicimos un estudio que se llama de evaluación de impacto, donde aplicamos el programa y seguimos en el tiempo el impacto, y vimos que efectivamente estos programas mueven esas variables, ¿cierto? Las variables sociales y las variables emocionales, e incluso que uno de los resultados que hoy día estamos como terminando de entender, nosotros medimos cuidadores, vinculándolo un poco con lo que hablábamos de los adultos, y medimos si esto se asociaba o no a cambios en la salud mental de los padres o madres, cuidadores en general, y efectivamente habían cambios significativos, no solo en los niños, que era lo que uno esperaría, sino también en los adultos. Ayúdame a mirar más específicamente cuando dices cambios significativos en los niños. ¿Qué cosas se puntuaban mejor o en qué se manifestaba la transformación? Son distintas variables las que uno mide. En general, cuando uno mide las dimensiones sociales y emocionales, uno mide las decisiones, o sea, todo lo que tiene que ver contigo, el desarrollo, por ejemplo, del autoconocimiento, de la autorregulación, que dieron estadísticamente significativa, pero también con los otros, ¿cierto? La conciencia de otros, cómo tú te relacionas con otros. Y una que a mí me encanta que dio es el optimismo. Así que yo te diría que como en las tres dimensiones que uno suele como estructurar el desarrollo social y emocional, contigo, con otro y también con el mundo, tuvimos resultados significativos. Son niños más solidarios y son niños que se sienten más tranquilos consigo mismos. Y que se comprenden mejor y que se regulan mejor. Que tú también hablabas de la violencia, Paloma, y la violencia es bastante escalones más allá, pero tiene mucho que ver con cómo nos enseñaron a nosotros a regularnos. Es una de las cosas más básicas para después, en el fondo, no estar en estas crisis que tenemos hoy. ¿Cómo se le enseña a los niños a comprenderse mejor? Porque este año, ponte tú, en Sanamente, nosotros siempre estamos asumiendo como una causa y un foco. Este año, en los 5 años, estamos muy en educación socioemocional. O sea, como que, y que tú te comprendas a ti mismo, pero que comprendas al otro. Aprender a leer parece una cuestión tan sencilla, pero no lo sabemos leer, ni a nosotros ni a los otros. ¿De qué manera ustedes enseñan a los niños a comprenderse a sí mismos? Lo más básico de todo, y que en Chile hay una deuda, de hecho el 70% más o menos de los niños en Chile no sabe nombrar lo que le pasa. O sea, ¿viste? Yo sabía que... Sí, es que nos ha pasado tantas veces, como de repente uno ve a un niño, por ejemplo, que está aislado, que no quiere jugar con nadie, que no forma parte del grupo, y uno lo ve enrabiado. Y tú decís, no, este niño está como enojado con el mundo. Y nos ha pasado muchas veces que cuando uno empieza a escarbar un poquito y a darle este vocabulario emocional, etcétera, y que sepa las distintas cosas y que sepa entender lo que le pasa a su cuerpo, lo que le pasa a su mente, etcétera, el niño tenía miedo. Sí, claro. O el niño tenía vergüenza. Entonces, con algo tan básico, es muy impresionante, pero en todo este problema, y de hecho hay un concepto muy bonito, que es como la magia ordinaria. Como no son cosas excepcionales, no es rocket science, es volver a esas cosas básicas que no están. Entonces no hay como un terreno fértil para que después desplieguen cosas más complejas como el juicio, la identidad, etcétera. Aparte, es tan bueno el ejemplo que das del enojo, ¿no? Porque el enojo es una cuestión que caracteriza a las sociedades modernas y caracteriza sin duda al despliegue de la violencia. Pero el enojo es un súper buen cobertor de muchas otras cosas. Muchas. Desde vulneraciones que hayas tenido en algún momento, hasta miedos, vergüenza, timideces, que son sutilezas de lo mismo, ¿no? También pueden ser todas envueltas en una gran rabia, ¿no? Quisiera avanzar hacia la posibilidad de escalar esto, porque seguro para ustedes, si es importante probar científicamente si la metodología funciona, también es un problema relevante saber si se puede escalar. Sí. Solamente una cosa muy chiquitita que me acordé, porque, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con robótica, súper intenso con robótica.
en esta disyuntiva que hay, ¿cierto? Como la tecnología, las pantallas, etcétera, pero las tecnologías están. ¿Qué pasa si usamos esas tecnologías para desarrollar estas habilidades esenciales? A eso también lo medimos, vimos respuestas estadísticamente significativas, etcétera. Ya, increíble, maravilloso. Pero una de las cosas que a mí más me sorprendió fue en una conversación con uno de los niños que les pregunté, ya, pero a ti, ¿qué te ha cambiado? Y me dijo, tuve un amigo. Oh. Y nunca antes había tenido un amigo. Porque yo creo que ese es otro como de los fenómenos que todo el tema de la sociedad, exactamente, de la soledad pese a la hiperconexión, como esta disyuntiva, ¿cierto? Este dilema. Pero también es súper duro. O sea, piensa si no tienes un amigo, todo el resto de cómo vas construyendo tu vida es demasiado frágil. O sea, también son unos espacios de jugar, pero de jugar con el otro, de encontrarte. Y ahí no he respondido pregunta, pero la pregunta... No, me parece muy importante lo que acabas de decir, punto. Siempre Sí. me parece importante lo que acabas de decir, pero también en relación a... Es que los padres, los educadores, tenemos siempre la disyuntiva de cuánta de esta tecnología que ya nos habita estamos dispuestos a dejar entrar. Y una buena respuesta es en cuanto sea capaz de recibir a otra persona al lado. Me encanta, O me no, encanta, que le deje me encanta, espacio al otro. me encanta, me encanta. Porque el problema de la tecnología que lo inunda todo es que no deja el espacio al otro ninguno, ni al padre, ni al Me hermano, encanta. ni al amigo, ¿no? El otro día se acercó un académico y me dice, oye, te quiero compartir algo. Y yo dije, ¿qué? Me va a compartir un paper. Y me dice, es que tengo una técnica para integrar la inteligencia artificial con mis hijos que es notable. Yo, por favor. Y me dijo algo tan genial, Paloma, y tan sencillo, que era cocina con sus hijos. Entonces guarda un espacio protegido para cocinar con sus hijos y sus hijos le tienen que dictar como prompt las instrucciones de cocina. Y él es la inteligencia artificial. Lo encontré extraordinario. Claro, y sin inteligencia artificial. Y sin inteligencia artificial. Sí, sí. Bueno, yo soy una persona muy obsesiva con el tema de sacar las pantallas de la vida de los niños, así que no voy a redundar en ese punto porque para eso pueden ver todo el resto del programa y en todas las temporadas. Muchas gracias por estar aquí, Florencia. De nada. Muchas gracias a ti. Gran invitación. Nosotros estamos hace mucho rato con este entusiasmo en torno al juego. No es primera vez que hablamos de esto. Como un regalo para lo humano que está tan cuestionado a propósito justo de la llegada de la tecnología, como un regalo a la infancia, a las infancias que podemos ver hoy, a los adultos del futuro, como un tesoro que debiéramos guardar en esas cápsulas del tiempo. ¿Alguna vez enterraron una en un patio? Bueno, recordar cómo se jugaba algo. Así que ojalá se queden con eso y ojalá lo hagan más que se queden con la reflexión y volvemos en un poquito más de Sanamente. Luego de las catástrofes, el proceso de reconstrucción es integral. Necesitamos reconstruir las cuestiones materiales, volver a armar la plaza, la casa, ese espacio que tenía tantos recuerdos para todos y para todas, pero también tenemos que reconstruir nuestro bienestar emocional, volver a tener esperanza, tener fe en que vamos a poder avanzar hacia el futuro, y eso no se hace de un momento a otro. Necesitamos proteger la salud mental en estos momentos. Por eso tenemos a continuación la recomendación de Luz María de Costa Nora, jefa de atenciones terapéuticas de CENFA, en la siguiente cápsula. Sentir miedo, incertidumbre, estar hipervigilantes o estar irritables después de un evento como este, obedece a una respuesta del organismo en términos de que este organismo nuestro está buscando cómo sobrellevar una situación que, si bien es cierto, sabemos que ocurre, en el momento que pasa es algo totalmente inesperado, ¿no? Y en ese sentido la recomendación sería, primero, buscar nuestra propia calma, nuestra tranquilidad dentro de todo el caos que significa un evento de una envergadura como un terremoto o algún desastre natural. Como técnica, el poder estar como en contacto conmigo, poder encontrar primero nuestra calma a través de la respiración, tomar un momento, si a lo mejor la respiración siento que no es algo que me sirva porque no lo conozco, hacer un registro de cómo me estoy sintiendo yo y si estoy en condiciones entonces emocionalmente como para aproximarme a otro para ayudar y contener. El hecho de escuchar a alguien puede ser un instrumento de tremenda ayuda para los demás, para nuestro entorno. Contener y escuchar no quiere decir minimizar. Porque algunas veces decimos, no, pero mira, lo material se recupera, no llores, yo te acompaño.
yo creo que es distinto, es como abrirnos a escuchar que ese dolor de alguien que perdió algo material que pudiera parecer insignificante frente a la pérdida de otro, para esa persona puede ser muy relevante porque implica historia, recuerdos. En términos de los niños, me parece que es muy importante poder acoger y contener y de alguna manera ir recuperando algunas de las rutinas que tienen los niños, fomentar el juego con los niños, aunque parezca casi una locura pensar que uno va a estar pensando en jugar cuando está pasando algo tan difícil, complejo en nuestro entorno, pero para poder centrarnos en los niños, el juego es una herramienta que les permite sobrellevar las dificultades de la mejor manera. Por lo tanto, también fomentar el juego les permite a ellos también volver a sentir que pueden recuperar un poco de su vida cotidiana. Totalmente normal que una persona esté en un estado de angustia, con mucho miedo, hipervigilantes, con insomnio, hasta irritables. Y si nosotros pensáramos como dentro de lo que se espera que ocurra, un mes sería un plazo razonable para decir, no me siento tan funcional en mis actividades cotidianas, pero después del mes ya puedo empezar a retomar mi vida más normal, con mi mente puesta y mis energías puestas en mis actividades de todos los días. Pasado el mes, uno podría pensar que sería tal vez necesario buscar un apoyo profesional. Esta semana llega nuestra sección de emociones chilenas con la emoción chocho. La entendemos como una felicidad rebosante, cariñosa, energética. Por eso estar chocho o estar chocha se asocia a momentos de gran alegría. Por ejemplo, cuando una abuela o un abuelo están con su nieto chocheando. Conseguimos tal vez comprarnos esa cosa que queríamos, esa polera que nos queda tan bien, ese collarcito tan precioso. Estamos chochos con esa compra nueva. Según la explicación del mapa de las emociones, es una que representa suma felicidad, completitud, una mezcla entre aceptación, orgullo y la suavidad del cariño. Una curiosidad sobre este concepto es que en el diccionario se define como una felicidad relacionada al cariño. Y en nuestro país, chocho suele asociarse a una relación afectiva. ¿Cómo están tus hijos? Están muy lindos, estoy chocha con ellos. Aunque también para expresar alegría en general. Expresar esta emoción chilena puede ayudar a reconocer quiénes o qué cosas, hábitos, actividades nos hacen realmente sentir bien. Si les interesa seguir aprendiendo más sobre estas emociones, pueden revisar la cuenta de Instagram de CNN Chile y @emocioneschilenas. Preocupado por cosas que nunca pasan, pero que si pasan tu plan no lo cubre. Ansioso esperando una consulta para tratar tu ansiedad. No te angusties y junto así conecta. ¡Di chao Depre! El primer sorteo de salud mental que te premia con 1 año de terapia gratis. El próximo ganador puede ser tú. Un premio si conecta. ¡Corte! Parece broma, pero no lo es. Porque hoy en Chile solo el 40% tiene acceso a tratamiento psicológico y de ellos solo el 7% recibe estándares mínimos de calidad. ¿Cuánta gente querría decir chao depre, no? Ganarse el premiado y tener 1 año de tratamiento. Bueno, esta campaña de la Fundación Psiconecta, protagonizada por Stefan Kramer, usa la sátira para exponer una contradicción de fondo, que el acceso a la atención de salud mental depende del presupuesto, o en este caso, de la suerte. Cerca de 2 millones de personas tienen síntomas depresivos en el país. Y si bien tomar la decisión de ir al psicólogo puede ser un primer obstáculo, luego viene el siguiente, ¿no? Que es la escasez de horas que existen en el sistema público, el alto costo que tienen las consultas particulares. Según la Fundación, un 69% de la población cree que la salud mental es el principal problema de salud de Chile. Aún así, casi 7 de cada 10 personas no buscan ayuda profesional y se sienten frenadas principalmente por los costos muy altos y la falta de cobertura. Chao Depre recurre a una premisa provocadora: sortear 1 año de terapia psicológica gratuita, pero invitándonos a reflexionar
¿Por qué recibir la atención psicológica es un premio excepcional cuando debería ser una alternativa accesible para quienes la necesitan? La idea es que aprovechemos el humor, que el humor no surge sino de la tragedia, ¿no? Para que podamos abrir estas conversaciones difíciles, llegar a quienes no se acercarían al tema por vías tradicionales. La idea es que esas personas despierten esta pregunta dentro suyo. El equipo clínico advierte que la barrera económica tiene costo a largo plazo. Mientras más temprano se inicia un tratamiento, mejor sería el pronóstico y sería más corto, ¿no? O sea, en términos de gasto, al final es mucho más barato abordar antes una depresión que tarde. Si quieres conocer más detalles sobre esta campaña, sobre el concurso, pueden visitar la página web chaodepre.cl o los canales oficiales de SIConecta. Pero también, como ciudadano o ciudadana, pueden insistir a sus representantes y ustedes mismos poner este tema sobre la palestra para que podamos empujar más rápido al aumento de presupuesto nacional, al aumento de las coberturas y a que todos tengamos derecho a tener un tratamiento de salud mental digno. Oye, desde ya los dejamos invitados, así que se encuentran este spot en las redes, lo compartan, retweet, guardar, estrellita, like, enviar a todo el mundo, ¿no? Necesitamos que las personas nos sintamos parte de un grupo que pelea por algo que es justo, que es que aprendamos a hablar, que sea más fácil decirlo. Si todos lo compartimos en nuestras redes, entonces da menos vergüenza decir que tal vez yo quiero participar en Chao Depre, que yo he tenido depresión más de una vez, que podamos dejar que el tabú se quede abajo para que la conversación vuelva arriba, que sea parte de los canales de televisión, de las plazas públicas, de las juntas de vecinos. Esta es una tarea de todos, porque además todos nos dolemos, o nosotros o alguien que conocemos, y nos da mucho sufrimiento ver a alguien que está sufriendo. Entonces, por eso y mucho más, suelten el like, compartan. No les cuesta nada, literalmente. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos en Sanamente para compartir algunas posibilidades que tenemos de gestionar nuestro bienestar. Porque cuando hablamos de discusiones, muchas veces se piensa en una pelea, sin un orden, sin ningún respeto o probablemente sin ninguna finalidad. Sin embargo, el acto de debatir, de discutir, es un arte que requiere una cierta práctica para dominarlo y que eso salga bien y cumpla el propósito que tiene, que es exponer la diferencia. ¿Cómo se puede discutir pero saludablemente? Lo vemos en la siguiente cápsula. En la vida todo requiere maestría, cultivar un talento, practicar un deporte, cocinar, educar y, aunque no lo creas, pelear. Pelear, discutir, atravesar los momentos incómodos bien es un arte, porque cuando no se tienen ciertas herramientas, altamente probable que tú o alguien más salgan malherido. Y es que cuando los sentimientos como la ira, la frustración o la tristeza se toman el poder, es fácil que las cosas se salgan de las manos. Por eso, aquí te van unas claves. Trata de no generalizar, acusar ni utilizar absolutos. Evita decir cosas como nunca me escuchas o siempre has sido un egoísta. Trata de llevarlo a la escala del momento y a tu experiencia puntual. Por ejemplo, siento que esta vez no me escuchaste. Céntrate en el problema. Muchas veces caemos en sumar a la conversación cosas del pasado y desplegar una lista de reclamos. Eso empeora las cosas. Por eso, trata de resolver la situación particular y buscar una solución o salida. La suma de estos pequeños momentos resueltos empieza a crear una situación de bienestar que genera un círculo virtuoso. Si tus emociones te abruman, pide una pausa. Incluso, al discutir con personas de confianza, puedes acordar desde un inicio una palabra de seguridad, algo que les conecte y mejore el ánimo, para parar, respirar y retomar cuando se sientan mejor. Puede ser divertida, lo que a veces ayuda, o simplemente decir pausa. Estas pequeñas cosas suenan sencillas, pero no lo son. Sin embargo, cuando empiezas a aplicarlas, la dinámica de la discusión cambia y muchas veces puedes encontrar mejores salidas. Así que ya sabes, enfócate, practica y aprende el milenario arte de pelear bien. Y en nuestro recomendado de hoy vamos a proponerles mirar lo pequeño. Vamos a recomendar la historia de Silvestre, un niño curioso, amante de la ciencia,
con quien vamos a emprender un camino por dentro del universo de esas pequeños seres, bacterias que habitan en nuestro cuerpo, la microbiota. Está escrito por Ismael Palacios con ilustraciones de Amanda López y este libro explica de manera sencilla y simple qué es la famosa microbiota. Muchos adultos, de hecho, tampoco saben. Por eso lo podemos leer en familia, cómo podemos mantener la microbiota saludable y qué rol cumple, de hecho estratégico, en la salud, en las defensas y en el bienestar general de nuestro camino y de nuestra emocionalidad. Porque hoy sabemos que la microbiota está conectada con nuestro cerebro y una microbiota armónica también ayuda a armonizar nuestras emociones. Esta lectura científica es entretenida, está adaptada para niños y niñas, pero nos invita a comprender de una forma más profunda nuestro cuerpo, nuestro sistema completo que está conectado y se influye, se impacta, ¿no? Desde todos sus rincones hasta todos sus rincones, y siembra una semilla de curiosidad por el conocimiento para poder entablar una relación distinta con la comida con mucha más información. Esta aventura científica es ideal para compartir en familia, nos puede enseñar mucho a los más grandes que nunca entendimos que la guatita feliz y no necesariamente llena, la guatita balanceada, la guatita bien nutrida, tiene todo que ver con el corazón y con la mente contentas. Vengo a invitarlos a leer mi nuevo libro, Mis Amigos Invisibles. Esta es una historia para toda la familia, pensada desde niños de 5 años en adelante, pero también para adultos. Es una historia de aventuras donde el personaje principal, Silvestre, conoce una bacteria de su mano, Cuti, y a partir de eso comienzan tremendas aventuras conociendo la historia de la vida, cómo nacemos. Bueno, llega el fin de nuestro programa Sanamente, pero les quiero contar a todos los desconsolados que primero tenemos 5 años de programas para atrás que pueden revisar en nuestro sitio de YouTube. Tenemos muchos programas por delante porque mientras el cosmos nos dé vida, estaremos aquí para hablar de salud mental. Y también tenemos recomendaciones para ustedes. El sitio Hablemos de TOC, un espacio colaborativo de intercambio de información, de psicoeducación sobre el trastorno obsesivo compulsivo, que está abierto a pacientes, padres, familias, profesores y profesionales, porque además sabemos muy poco, lo usamos mucho en chiste. Es que yo tengo un TOC con esto, un TOC con otro, pero ese mismo acto que parece totalmente sutil y poco relevante y un chistecito a la pasada, es de hecho un acto discriminatorio. Por lo mismo, todos ustedes deberían al tiro meterse a la página web www.hablemosdetoc.cl, comprender mejor este trastorno y colaborar con las personas que conozcan que tienen este trastorno. Estamos siempre impulsando una sociedad que sea más empática, que esté mejor informada, que tenga evidencia sobre las cosas que funcionan y las que no funcionan. Hay muchas mentiras en redes sociales que terminan haciendo que personas hagan cosas que directamente no los sirven o directamente los dañan. Y por lo mismo queremos invitarlos a seguir las redes de CNN Chile y estar atentos de toda esta información que compartimos con ustedes con el fin de que de hecho podamos tener un lugar común donde seamos una comunidad y trabajemos por nuestro bienestar colectivo. Nos vemos muy pronto, de verdad los queremos mucho, nos mantendremos siempre conectados a través de nuestras redes y nos vemos pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.